también en nuestros estudios nuestra invitada, Katherine Marcos. Ella es psicóloga y vamos a conversar con ella de cómo dejar de procrastinar, cómo dejar las actividades quizá para después, cuando podemos adelantarlas, para evitar justamente que se acumule la carga laboral, de repente en los estudios. Estamos iniciando un nuevo año, es importante cambiar los hábitos, cambiar algunas actitudes y le vamos a dar la bienvenida a Katherine Marcos. Katherine, feliz año y gracias por estar en Exitosa. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, sí, justo lo que mencionabas hace un momento, ¿no? El tema de la procrastinación, un tema que se da muchísimo en los jóvenes, en los muchachos, pero también se da bastante en los adultos. Por lo general, se confunde mucho el tema de la flojera con el tema de la procrastinación. Y va más allá de eso, o sea, tenemos que hablar acerca de justamente cómo las personas muchas veces no saben cómo regular sus emociones y eso termina de afectar en esta pérdida de tiempo que a veces se puede presentar y que está relacionado a emociones. Ojo, que de repente las personas estaban más creyendo que era un tema de postergar solamente las situaciones, pero no, es buscar en ese momento un interés que les llame la atención a hacer para de alguna forma ir poco a poco aplazando aquellas cosas que realmente tienen para ellos importancia. Importante lo que mencionas, Katherine, porque puede ser que no sea un desgano, ¿no? Como tú mencionas, flojera, sino que también esté en nuestro estado de ánimo. Quizá hay algo emocionalmente que no está funcionando bien y que está generando que nosotros no tengamos ese ímpetu, esa energía para empezar a realizar actividades. Por supuesto, el tema de la motivación es un punto importantísimo en el tema de justamente manejar las emociones, pero podemos empezar a hacer algunos cambios, empezar a más bien ser o trabajar en la disciplina amable para poder manejar esta situación que nos genera. ¿Por qué hablo de emociones y de la autorregulación de emociones en el tema justamente de la procrastinación? Porque hay que tomar en consideración que emociones como por ejemplo la culpa, la perfección, que son una de las condiciones, y el miedo que se va a presentar, pueden ser las condiciones que hagan que las personas posterguen y digan, no, mejor después lo hago. Pero muchas veces porque está más unido al pensamiento de debo hacer las cosas bien, y no necesariamente buscar ir avanzando gradualmente estas situaciones que de repente pueden estar pasando, como puede ser, por ejemplo, la tesis, ¿no? Que muchos de los muchachos pasan por el tema de la tesis, de repente una tarea de algún curso que no les agrada y lo van aplazando para de esa manera no querer convivir con una situación, como ellos mencionaban, pues incómoda, ¿no? Claro, a veces nos da miedo afrontar unas responsabilidades, pero la vida se trata de ello. ¿Cuánto más o menos demora el ser humano en formar un buen hábito? ¿Se habla de 21 días, es así? En realidad hablamos de 66 días para nosotros poder formar un hábito mucho más establecido. En las personas adultas va a demorar mucho más el tema de poder generar un hábito, a diferencia de los niños. Los niños tienen esa capacidad, esa neuroplasticidad para poder justamente manejar las situaciones, pero en el caso de un adulto requiere de mayor cantidad de tiempo. Los 66 días lo que va a involucrar para ellos es justamente poder manejar un tema de situaciones constantes, porque vamos a hablar de constancia más que de emoción, para que justamente la persona le ayude a poder generar estos cambios. Ahora, ahí viene un punto importante, porque las personas por lo general se van a basar más en querer avanzar las tareas rápidamente y eso para ellos les genera como un grado de ¿cuánto tengo que avanzar? Entonces empiezan a imaginarse las cosas como debo de hacer la tarea, terminar lo más pronto posible y en ellos va a generar lo que mencionamos anteriormente, sentimiento de miedo de no poder lograrlo o sentimiento de perfección y de exigencia, terminarlo completamente y muchas veces por eso es que terminan dejándolo de lado, ¿no? Y lo evitan. Entonces, punto importante aquí es tener las metas claras, los objetivos claros y que estos puntos tengan que ver con 3 consignas. El primero es que tengan objetivos claros, específicos, pero sobre todo alcanzables. ¿Por qué menciono este tema de alcanzabilidad? Porque muchas veces las personas como que quieren hacer las cosas rápido, todo al mismo tiempo y esto pues genera este malestar, ¿no? Claro, y al final no hacemos nada. Al final lo dejan y lo postergan. Así es. Recomendación para que los ciudadanos, los peruanos que dijeron hoy lunes o mañana lunes inicio el gimnasio o la otra semana empiezo un curso, lo logren y no quede solo en ideas. Así es. Bueno, empezando con lo que mencionabas, los objetivos a veces hay que tomar en cuenta que no sean tan grandes, ¿no? Entonces, empecemos con microacciones. Ese es un punto importante. Lo que justamente Vanessa mencionaba, voy a ponerlo como ejemplo en este caso. A veces queremos hacer el ejercicio y nos vamos a querer darnos una hora y resulta que el día siguiente el cuerpo duele, pues. Entonces hay que bajarle un poquito a la intensidad y empezamos de repente con 10 minutitos a salir a caminar, por ejemplo, o a correr para que tu cuerpo poco a poco se vaya moldando, ¿no? Es un ejemplo clarísimo
muchísimo de cómo manejar una microacción. También tareas de repente, si son muy grandes, ir avanzando con pequeños tiempos, 20 minutos, quizá diariamente, que le demos un espacio para ir avanzando a algunas actividades que de repente tengamos claro. Un punto también importante aquí tiene que ver con el tema de nuestros pensamientos. A veces nosotros le ponemos la idea de debo hacerlo. Más que digamos, más que tratar de disfrutarlo, se convierte como en una obligación, en una imposición mental, y esto también nos genera a nosotros mucho malestar cuando no se logra realizar. Nos frustramos, ¿no? Por supuesto, ahí es donde vienen justamente esas emociones que les mencionaba, como el miedo, la culpa, sobre todo de no poder lograr algo que queremos, y obviamente es importante poder manejar esta microacción. Ahora, Catherine, no todos los procesos son lineales. Muchas veces, pues, estamos avanzando, de pronto un día declinamos o no fuimos al gimnasio. ¿Cómo manejamos las emociones para no perder la motivación en el camino? Buen punto, Vanessa, porque ese es el segundo punto que vamos a ir mencionando, que tiene que ver justamente con el tema de la motivación, pero podemos reemplazar esta motivación por una disciplina amable. ¿Qué significa esto? Bueno, empecemos, en vez de verlo como un estado de que sí, lo voy a hacer, lo voy a lograr, empezar a verlo como, bueno, vamos a ir avanzando a nuestro tiempo, a nuestro espacio, a nuestro momento, y recordar que una disciplina amable involucra hábitos, como habíamos mencionado anteriormente. Pero si el hábito es más chiquito, más gradual, más en 10 minutos, 20 minutos, esto va a hacer que en el tiempo la persona vaya poco a poco avanzando y haciendo crecer el tiempo que tenían anteriormente, porque lo va disfrutando, ¿no? Claro, porque a veces nos quejamos, por ejemplo, de que nos estresamos, de que tenemos mucho trabajo, pero tiene que ver con la falta de organización. ¿Tú crees que es importante quizás anotar, tener una agenda, un planner, para que de esta manera también nos ayude a guiar las actividades diarias? Sí, por supuesto. A ver, el tema de la organización que mencionaste es importante para nosotros poder manejar un espacio de tiempos establecidos. Recordemos que cuando hablamos de hábitos es un tiempo que nosotros le vamos a ir dando. Digamos, todos los días a las 6 de la tarde, de 6 a 6:30, empezar a realizar esa actividad, esa tarea a la cual me quiero involucrar. Sí, es importantísimo tener un horario establecido para estas actividades. Y bueno, el tercer punto que les iba a mencionar está unido justamente al tema de las emociones. Muchas veces nosotros le ponemos, como les decía anteriormente, plazos, y estos plazos van a generar en las personas justamente el hecho de querer hacerlo todo de manera muy grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? También tomar en cuenta ser más amable con nosotros al momento de hablarnos. Si hemos logrado esos 10 minutos, pues siéntete bien por lo que has podido hacer. Pequeñas cosas van a generar grandes resultados en nosotros. Esto hará que también cambie ese estado emocional, como mencionábamos, de frustración, de estrés, de ansiedad, de miedo, de culpa, y sobre todo la idea de perfección que las personas muchas veces se generan. Claro, no ser tan duros con uno mismo y poder festejar los pequeños logros que tenemos, que también es importante. Ahora, Catherine, ¿tú crees que quizá las redes sociales, en este caso los juegos en línea o los videojuegos, puedan contribuir a procrastinar? Recordemos que ahora el tiempo se pasa volando, ¿no? A veces agarramos el celular un ratito y ya pasaron 2 horas, 1 hora. ¿Cómo podemos manejar esto también? Recordemos que el tema de la procrastinación involucra justamente el hecho de querer aplazar situaciones. Si obviamente hay un estímulo que es agradable, como es, por ejemplo, el estímulo de los videojuegos. Distractores, ¿no? Así es, van a preferir utilizar el juego para de esta manera olvidar o querer olvidar el problema que involucra justamente tener que hacer una tarea que no quieren. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que tenemos que tener ahí en cuenta? También lo que les decía con el tema de la disciplina, porque la disciplina viene con una actitud, el deseo de querer darnos un tiempo para gradualmente hacer una acción, y esto se convierte posteriormente en un hábito. Pero eso no se cambia de la noche a la mañana, tiene un tiempo. Digamos que gradualmente vamos dejando este incentivo, este estímulo agradable de nosotros por algo que realmente está más unido a un beneficio a largo plazo.